En pantalla en este día viernes llega ya la primera edición del Comercio TV a nuestra señal con importantísima información. Muy buenos días a todos amigos televidentes que se unen a nuestra señal para estar informados cuando son las 7 de la mañana en punto. Hay mucho para contarles en esta hora de transmisión de la emisión de la mañana del Comercio TV, así que les invitamos a que nos acompañen. El tráfico en la ciudad de Quito comienza a tomar fuerza en este día viernes. En pantalla nuestro helicóptero virtual en el cual patrullamos cómo está el tráfico en la ciudad. Vamos a ubicarnos en el sector justamente de Luluncoto. Ahí estamos viendo sobre el Luluncoto el trébol que se ve un poquito más arriba. En el sur de la ciudad hay ligeros picos de tráfico fuerte. La avenida Occidental o la Mariscal Sucre también tiene, como es costumbre, ahora ha tomado mucha fuerza. Miren, pues esa larga fila de zona roja. Esa es la avenida Occidental, la paralela a la 24 de mayo, y ahí estamos viendo la zona del Tejar, zona que va hacia los túneles, y de los túneles se debilita el tráfico, y hacia el norte el tráfico es mucho más fluido, pero en las zonas del centro de Quito hay ligeros congestionamientos. Ahí lo estamos viendo, ligeros brotes de tráfico. La avenida 10 de agosto presente esta hora también algunos brotes de tráfico fuerte. Esto se va hacia la avenida Patria, pasamos un poco por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está sobre la avenida Patria y 6 de diciembre y también 12 de octubre. Si seguimos viendo en el norcentro de Quito, la actividad en este día viernes toma un poco más de fuerza en algunos sectores. En la 12 de octubre, en el redondel de la 12 de octubre, hay algunos flancos que tenemos con tráfico, igualmente en la avenida Coruña. En el resto de la ciudad, algunos picos nada más. Vemos como en algunos puntos de La Coruña y Orellana se conflictúa tempranamente el tráfico, miren ustedes, en algunos puntos, pero en el resto la vialidad es bastante libre. Ahí lo estamos mirando, zonas como, esta es la Plaza Argentina, la que va al túnel Osvaldo Guayasamín, donde no presenta mayor tráfico. Miren, este es el túnel, ahí estamos viendo el túnel, esta es la avenida Libertadores Simón Bolívar, y claro, el tráfico en este punto no existe mayor problema. Miren ustedes una vista aérea, este es el Valle de Tumbaco, donde tampoco existe mayor distribución de tráfico. Aquí hay un pico en el redondel de Zambisa, que es normal, pero tampoco es un pico fuerte. Si vamos un poco más hacia el norte patrullando, podemos mirar que existen en zonas, pues en el barrio Leris Camacho, en zonas donde pues por ahí hay tráfico, justo va a la Panamericana, zonas donde ya estamos viendo en muy al norte, donde se enciende también la ciudad, zonas en las cuales estamos mirando, hay un poco de tráfico, ¿no? Esto es en la avenida Juan Campuzano, hay algunos brotes de tráfico. En general, la ciudad de Quito tiene movimiento, pero tampoco es un movimiento excesivo en la parte norcentro de Quito. Donde sí hay tráfico es en el sur de la ciudad. La Galo Plaza Lazo hoy día está sin tráfico. Ayer teníamos más tráfico en la Galo Plaza Lazo. Si vemos una mirada más arriba, este es el punto del sur de la ciudad, donde aquí sí Quito tiene mayor actividad. Ahí estamos viendo el sur de Quito, donde hay mayor actividad, pero se respeta de lo que estamos viendo. Hay bastante control referente a las placas, a lo que usted tiene que respetarlo. Así que evitemos sanciones. La Policía de Tránsito está haciendo varias batidas. Hemos visto varios francos donde se piden evidentemente a las personas que no tienen por qué circular los respectivos justificativos. Así es, y si usted no tiene la necesidad de su casa, por favor, de salir de su casa, por favor, no lo haga. Recuerde que estamos en un semáforo amarillo, el virus no se ha eliminado y hay todavía bastante peligro de contagio, así que por favor a cumplir con las medidas necesarias para evitar estos brotes. Bueno, les vamos a contar que en la Asamblea Nacional se trató en primer debate las reformas a la Ley de Movilidad Humana, donde se toparon puntos como la deportación de ciudadanos extranjeros, así como normar los requisitos de ingreso al país. Trabajo de la Asamblea Nacional. Con 133 asambleístas presentes, se procedió a la continuación de la sesión 671 en modalidad virtual de la Asamblea Nacional, en la que se trató, en primera instancia, la reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Fueron varios puntos los tratados, como la condición migratoria, unidad familiar, reciprocidad internacional, y el punto que generó mayor cuestionamiento fue el tema de la movilidad humana. El asambleísta Pedro Curichumbi, de la Comisión Permanente de Relaciones Internacionales, pidió que se reforme el artículo 64 de la Ley de Movilidad, referente a los requisitos esenciales para obtener la residencia temporal. No haber incurrido en el involucramiento directo e indirecto en los delitos de asesinato, homicidio,
violación. Cuidado, y esto se vuelve una herramienta de persecución o se presta, digamos, a ciertos conceptos de discriminación contra el diferente. Pues en ese artículo además se da la potestad a la Policía Nacional y a Migración de verificar el estatus migratorio de todos los ciudadanos extranjeros. Cuidado, colegas legisladores, y con la reforma de este artículo le damos la posibilidad a la policía de perseguir migrantes en vez de perseguir narcotraficantes, delincuentes. Además de que se establece que la persona que esté en proceso de deportación sea recluida en centros de acogida. La legisladora Jimena Peña también se mostró contraria. Si no tenemos plata para escuelas, si no tenemos plata para salud, por Dios, en este momento no creo que debamos tener plata para meter presos inmigrantes por no tener un documento. Por su parte, el legislador Luis Pachala de Creo señaló que es necesario normar los requisitos de ingreso al país. Certificados de antecedentes penales, lo cual es un estándar objetivo para evitar la entrada de individuos proclives a la criminalidad. Pachala además pidió fortalecer las disposiciones legales para aquellos extranjeros que hayan cumplido con pena privativa de libertad. Mayores a 5 años quedarán prohibidas de retornar al territorio ecuatoriano por un tiempo de 10 años. Si la pena cumplida es mayor a 5 y menor a 10, el tiempo de prohibición de retorno será de 10 años. Y si la pena cumplida de 10 años o más, el tiempo de prohibición será indefinido. El trámite del proyecto regresará a la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales para que se elabore el informe para segundo y definitivo debate. Informó Marilyn Jaramillo. El ministro de Defensa Osvaldo Jarrín anunció que los pensionistas del ISFA podrán cobrar su dinero correspondiente al mes de mayo a partir de este 11 de junio. Además, el secretario de Estado mencionó que se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Finanzas para subsanar la deuda que el Estado mantiene con esta institución desde el año 2014. Veamos. 220 millones de dólares fue el pago que realizó el Ministerio de Finanzas al ISFA correspondiente a las obligaciones de enero a junio de este año, con lo cual el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín aseguró que los pensionistas a partir de este jueves podrán cobrar el dinero correspondiente al mes de mayo. El día de ayer se acreditó 21.7 millones en el depósito para las pensiones, 70 millones de dólares a través de CETES y 127 millones en bonos que serán cubiertos a 3 años plazo con un interés del 6.2%. Sin embargo, aún está pendiente el pago de 283 millones de dólares adeudados desde el año 2014, los cuales se espera pronto llegar a un acuerdo de cancelación con el Ministerio de Finanzas. Tenemos una actitud positiva del Ministerio de Finanzas para poder hacer un acuerdo de reconocimiento, de cruce de cuentas, de convalidación de deudas y asumir el pago. De acuerdo al ministro Jarrín, con el pago de estos dos rubros, el Estado cancelaría la deuda pendiente con el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Los 500 millones no es de este año, se arrastra desde el año 2014 al 2020. Además, la Superintendencia de Bancos realizará una auditoría para cuantificar el impacto de la deuda en el ISFA. El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas registra cerca de 230.000 asegurados a escala nacional, informó Sofía Vintimilla. Organizaciones políticas con ámbito de acción nacional presentaron en el marco del primer Consejo Consultivo su propuesta de revisar las fechas establecidas en el calendario de las elecciones generales del 2021. Si bien la Constitución de la República en su artículo 120 señala que la posesión de la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente de la República tendrá lugar el 24 de mayo del año de su elección, las organizaciones políticas expusieron este jueves 11 de junio en la segunda jornada del primer Consejo Consultivo que necesitan un mecanismo para alargar los plazos de las elecciones de 2021. Por supuesto, no se cambiaría de ninguna manera la fecha de posesión de las directivas. Deberíamos tener un mecanismo que nos permite un poco más de tiempo, es decir, alargar los plazos y tener una fase realmente que nos
permita a nosotros organizarnos de manera más amplia. Misma preocupación la expuso Giovanni Atarihuana del Movimiento Unidad Popular, quien manifestó que la fecha para las elecciones rebasa la realidad. El calendario electoral aprobado el pasado 12 de marzo decidió que las elecciones en primera vuelta se realicen el 7 de febrero de 2021. En el caso de existir segunda vuelta, esta deberá ser el 11 de abril. Tenemos unos candados constitucionales que es efectivamente el inicio del nuevo gobierno y de la próxima asamblea. Pero es evidente que se requiere el tiempo suficiente para que los procesos legales, reglamentarios, sociales, de organización de la población para participar en las elecciones sean adecuados a la nueva realidad. Otro razonamiento que figura dentro de esta línea fue el de Gustavo Larrea de Democracia Sí. ¿Qué hizo la realidad de la pandemia? Postergar el tiempo, un tema tan delicado como el tema penal. Posterga audiencias. Es obvio que hay que adaptarse a la realidad que estamos viviendo. Con el objetivo de establecer consensos que contemplen lo establecido en la Constitución y normativa vigente, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, informó que las autoridades de la función electoral convocarán a los representantes de las organizaciones políticas con ámbito de acción nacional a una jornada de trabajo el próximo 16 de junio de 2020. Informó Javier Rosero. Vamos a hacer una ligera pausa y al retornar, Daniel Salcedo no será trasladado hasta la ciudad de Quito por su inestabilidad en su estado de salud. Además, un pedido de recusación contra el juez Iván León no permitió que la audiencia de juzgamiento a Pablo Romero se instale. Él es procesado al igual que el expresidente Rafael Correa por el secuestro de Fernando Balda. Ya regresamos con esta información y más. Seguimos con más información. Daniel Salcedo no será trasladado hasta la ciudad de Quito por una inestabilidad en su estado de salud y que se encuentra asilado en un hospital de Guayaquil. Salcedo es vinculado al delito de peculado por el sobreprecio de insumos médicos en hospitales del Seguro Social. Se tenía previsto el traslado de Daniel Salcedo Bonilla al Hospital Carlos Andrade Marín de Quito. Sin embargo, esto no se concretó. La razón la dio a conocer el comandante de la zona 8 de la policía, Víctor Arauz. Presentó inestabilidad en su salud, lo cual no garantiza el traslado. Es un viaje largo y mientras los médicos no garanticen que el paciente puede hacerlo con un 100% de seguridad para que su salud no sea afectada, no se va a realizar el traslado. 40 agentes de inteligencia policial custodiaban la parte externa y 20 uniformados de unidades élites del GIR y del GOE, la parte interna del Hospital Abel Gilbert Pontón. Daniel Salcedo resultó herido en un accidente aéreo en Perú y permanece internado en la Casa de Salud desde la madrugada del miércoles. Es procesado por el presunto delito de peculado vinculado a una red de corrupción por adquisición de insumos médicos con sobreprecio para los hospitales del IES de Guayaquil. Esta fue la reacción de su abogada. Todo lo que se especula respecto a que Daniel tiene empresas es comprobable. La Fiscalía tiene que reunir elementos probatorios, elementos incriminatorios, pero les digo que todo en las empresas, de acuerdo al informe que me ha dado el contador, está correcto. Yo creo que cualquier persona que cometa el delito más grave del mundo tiene derecho. Quiero verlo, por favor. En los exteriores del hospital, los padres del procesado esperaban información. Yo sabía que él estaba en estado crítico. Creo en Dios y yo sé que Él me ha ayudado. Ahora quiero verlo. Salcedo habría recibido amenazas. Lo dijo el juez que está llevando el caso y obviamente eso a nosotros nos alerta a tomar todas las precauciones justamente para evitar que si la integridad del señor Salcedo está en peligro, nosotros como policía le demos las garantías. Sobre los resultados de la prueba de COVID. A él se le realizó una prueba rápida en Tumbes, en donde él salió como COVID positivo, pero al realizarle la prueba del hisopado aquí, por inclusive versiones propias de la señora fiscal provincial, él no tendría positivo el COVID-19. Su traslado se dará dependiendo de sus condiciones de salud. Y el traslado se lo va a hacer cuando los médicos así lo estimen pertinente. Por otro lado, el cadáver de Alfredo Espinosa, piloto de la avioneta siniestrada, fue llevado a un cementerio de Guayaquil para su sepelio, informó Roselena Vázquez. Y bajo la sombra de Daniel Salcedo Bonilla salen a la luz más datos de sus negocios y bienes que a lo largo de su corta edad adquirió. Actualmente Salcedo es investigado por presunto peculado y por supuestamente formar parte de una red de corrupción en la adquisición de insumos médicos con sobreprecio en hospitales del IES. Al pasar los días hay más dudas que certezas del cómo amasó tanta fortuna Daniel Salcedo Bonilla.
Primeros datos muestran que este inició operaciones contractuales con el Estado desde el año 2013. Sin embargo, el mayor escándalo, en donde aparece con mayor fuerza el nombre de Salcedo, aparece durante la emergencia sanitaria dentro del presunto peculado por la compra de fundas para cadáveres en el Hospital de los Ceibos perteneciente al IES. Ahora bien, entre las instituciones que contrataron con sus empresas desde hace 7 años atrás están el MIES, Inmobiliar, Gobernación del Guayas y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Salcedo, en sus algo más de 30 años, tiene 10 empresas registradas en el Ecuador. Una de ellas se encuentra en liquidación. La compañía que mayores ingresos le ha proporcionado es HCD Producciones, que se dedica al montaje de eventos y opera desde el 2009. Cuánto capital en realidad tiene este hombre es difícil saberlo, pero basta revisar algunas de sus propiedades en el exterior para tener una idea de lo grande del patrimonio. Por ejemplo, en Miami tiene un departamento que su avalúo superaría los $500,000. En la misma ciudad además contaría con otro inmueble. Ese es el departamento 2706 del edificio Parkmount, cuyo valor se estima en $890,000. Alguien por servicio que... Daniel Salcedo Bonilla sobre todos sus negocios, presuntas irregularidades y relaciones con políticos, deberá responder ante la justicia. Por supuesto, una vez se recupere del accidente aéreo que tuvo lugar en Tumbes, Perú, el pasado 8 de junio. Informó Javier Rosero. 7:20 en la mañana vamos a recibir acá en los estudios de Televicentro al vicepresidente de la Asamblea Nacional, a Patricio Donoso. Asambleísta Donoso, buenos días. Desde la sede de Televicentro en la ciudad de Quito le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Un placer saludarle en este día viernes y por honor al tiempo entremos a materia. Buenos días, asambleísta. Este 9 de julio vence el plazo que tiene la Asamblea para resolver las observaciones, las 32 observaciones que planteó el Ejecutivo, evidentemente por la ley humanitaria. ¿Qué posición tiene el Parlamento? ¿Qué caminos va a tomar, asambleísta? Buenos días, adelante. Roberto, muchas gracias por este contacto y esta entrevista que me permite, a través de Televicentro, referirme a la opinión pública a nivel nacional. En efecto, recibimos ya el veto parcial del Ejecutivo con respecto a la ley denominada ley humanitaria. En ella hay algunas cosas positivas sin duda y otras que no me gustan tanto. Voy a lo positivo primero. Existen ciertas aclaraciones en el veto inherente a lo que se denomina la jornada emergente de trabajo, porque es evidente que debemos cuidar el empleo de la gente. Sin duda. Claro, no podemos perder la línea de pagos. Y si me permite, Roberto, explicar rápidamente lo que... Adelante, asambleísta. Yo no conozco una sola empresa quebrada que mantenga el empleo. Las empresas quebradas no mantienen el trabajo, no mantienen su nómina. Para evitar que la gente se vaya al desempleo, hay que ayudarle a la empresa para que eventualmente, a través de jornadas laborales emergentes, pueda mantener la nómina. Porque si se corta la línea de pagos, los trabajadores no tendrán sus ingresos hasta para comprar la leche en la tienda de la esquina. Los proveedores, que también tienen trabajadores, no podrán atender a aquellos trabajadores, a aquella nómina. Si se rompe la línea de pagos, no se podrá pagar por parte de las empresas a la seguridad social. ¿Y con qué dinero la seguridad social, el IES, va a enfrentar los costos que tienen los hospitales que regentan? E incluso con qué dinero se va a pagar a los pensionistas y a los jubilados. Entonces, para ello, es importante que la clase de la dirigencia de los trabajadores entienda que debemos sostener a las empresas para a su vez sostener el empleo. Es importante la jornada laboral emergente. Para ello, el veto, en la parte positiva me refiero, clarifica la posibilidad de que se pongan de acuerdo trabajadores y empleador en cuanto a ese trabajo emergente. Segundo, es bueno también que se establezca que nadie podrá ganar menos del salario mínimo vital. Eso me parece muy bien. No estoy de acuerdo, por ejemplo, en que se establezca aquella jornada emergente por un año. No, señor, tiene que ser por 2, porque el giro de los negocios necesita cierta perspectiva en el tiempo. Le voy a dar, Roberto, 2 ejemplos rápidos. La floricultura y el turismo. Hay miles de mujeres que trabajan en la floricultura, mujeres generalmente jefas de hogar. Si ellas dejan de trabajar, mire usted el drama social que se vendría, pero nadie compra una flor desde el 15 de marzo, estimado Roberto, y las plantaciones de la floricultura cuestan mucho dinero. Una hectárea cuesta $350,000. Se están perdiendo aquellas hectáreas y, por supuesto, no está entrando dinero
a las empresas florícolas. Y el segundo ejemplo, el turismo. No viene un turista al Ecuador desde el 15 de marzo, ya son 3 meses, y esas empresas turísticas tienen nóminas que tienen que atender. Es mejor, y con esto termino esta parte, es mejor tener una jornada emergente de trabajo con menor número de horas y algo menor el ingreso, por supuesto, a que se pierdan los empleos. Asambleísta, pero ¿qué se plantean? De acuerdo con lo que usted dice, pero ¿qué se plantea? Eso el Ejecutivo ya dio su veto, hizo el cambio, pero no está de acuerdo. ¿Qué se plantea? Así es, y yo planteo y plantearé en el plenario legislativo que se vote por partes del veto, para poder aprobar lo que vemos positivo, que es lo que acabo de explicar, y por supuesto ratificarnos con 91 votos, que es un poco complejo y difícil, aquellos textos que la Asamblea aprobó en el 15 de mayo pretérito. De tal manera que, por ejemplo, el tema del artículo 169 de la ley que establece casos emergentes en cuanto a despidos, unos pueden ser considerados intempestivos, otros no, porque incluso el Estado ecuatoriano está prohibiendo ciertas actividades productivas, otras entonces no podemos pedirle a una actividad productiva que está prohibida de realizar su trabajo que no pueda hacer una acción, ojalá lo más justa posible, con sus trabajadores. Si esos despidos no son justificados, el trabajador recibirá, y en eso sí estoy de acuerdo, un 50% por sobre el valor indemnizatorio. De modo que ese veto tiene que ser tratado con mucha delicadeza por parte de la Comisión de Desarrollo Económico. Mucha delicadeza porque estamos hablando de la gente. Hay que salvar vidas, hay que salvar el empleo y hay que salvar la economía. Me tomo 30 segundos en lo segundo. Hay que salvar la economía. El motor de la producción, Roberto, debe mantenerse encendido, quizás en relantí, pero encendido, porque, como dicen los norteamericanos, hay el famoso the day after, el día después. Una vez que acabe la pandemia, Dios mediante, tenemos que volver a operar el motor de la actividad productiva. Para ello, requerimos acercarnos, y escúcheseme bien, acercarnos a los multilaterales de crédito, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Corporación Andina de Fomento, porque acá en el Ecuador, Roberto, estamos chidos, no hay fondos, los fonditos los desmanteló el gobierno anterior, no existe el FAC, el Fondo de Ahorro y Contingencia, no existe el FEIREP, el Fondo de Estabilización Petrolera, no tenemos moneda, no tenemos la fábrica, menos mal que no tenemos moneda, la dolarización nos está salvando, pero no tenemos la fábrica para producir y fabricar billetes, y no hay ingresos petroleros sino muy exiguos. La pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para paliar la situación grave que de orden económico tiene el país? Para ello, y con esto termino, no quiero ser apocalíptico, Roberto, pero esto solo nos salva Dios y el financiamiento internacional, no hay de otra. Hay que entender entonces que a esta ley hay que darle un rápido proceso para que entre lo más rápido posible. ¿En qué tiempo tienen planteado? Entiendo que la Comisión de Desarrollo va a emitir el informe para el día martes. Esto es bueno, porque hay que, en forma acelerada, darle una salida al país y contar con esa ley humanitaria. La otra, la ley que se trató en mi comisión, la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, va por buen camino, por supuesto, porque es necesario poner en orden la casa, disciplina fiscal, autonomía del Banco Central como tercer cliente y decirle al mundo internacional, somos un país serio que quiere manejar las cosas con absoluta austeridad. Por tanto, vamos por buen camino. Usted me dirá, ¿y por qué apoyamos nosotros? Siendo nosotros, como en efecto somos un movimiento político de oposición. El movimiento, creo, mi estimado Roberto, es un movimiento muy importante, pero más importante es el país. Y nosotros actuamos con responsabilidad, atendiendo la necesidad del Ecuador en una pandemia que nos tiene a todos los seres humanos, 6.500 millones de seres humanos recluidos en sus casas con el temor a ser contagiados. Esta pandemia desbordó a todos, por tanto hay que tener el patriotismo necesario para ayudar al país a salir de esta crisis. Es lo mínimo que podemos pensar, o sea, hay que pensar en el país, o sea, aquí hay que pensar en el país y no hay que pensar en las prebendas políticas o qué se puede sacar por abajo en favor de otros, y no necesariamente por el país. Asambleísta, vamos a otro tema, y está muy claro
lo que dijo de los vetos. Nos preocupa pues el tema del revelo que se conoce. El ministro de Salud ha dicho que se conoce que hay influencias, y también dijo el presidente de la República, por parte de los asambleístas para la gestión hospitalaria. Exactamente lo que dijo el ministro, y también dio a entender el presidente, es que hay cuotas políticas a cambios de votos en el Parlamento. ¿Qué sabe inaceptable, inaceptable, y tienen que conocerse los nombres de aquellos asambleístas que perversamente han cambiado eventualmente un voto por un manejo miserable del sector de la salud. Estamos en una pandemia tan grave, pero aparentemente esto viene desde el 2014. Esto viene desde hace más o menos una investigación asambleísta más atrás. Viene una red desde el año 2002. Así es. Cuando nos dijeron, y con verdad, y yo apoyé, que hay que hacer una cirugía mayor a la corrupción, que no nos roben el estilete para hacer, el estilete bien afilado, por supuesto, para hacer los cortes que son necesarios. Que sí, claro. Frente a ello, por un lado, por cuerda separada, la Fiscalía está haciendo su trabajo y nosotros hemos alentado un apoyo a la doctora Diana Salazar en su acción de la vindicta pública, vale decir, de la Fiscalía. Pero por ahí hay algunos jueces que están liberando a ciertos personajes en forma absolutamente equivocada. Apoyamos a la doctora María del Carmen Maldonado en cuanto como presidenta de la Judicatura para que se abran sumarios administrativos a aquellos jueces que en vez de establecer la prisión preventiva, Roberto, por eso existe en la juridicidad ecuatoriana la prisión preventiva, precisamente para prevenir que no fuguen. Y resulta que hay un par de hijastros de un prefecto que ya huyeron. Es que eso es inaceptable. Por tanto, por un lado la Fiscalía que haga su trabajo, los jueces que hagan lo suyo, la Contraloría también, porque es dinero público, y nosotros los asambleístas, el lunes anterior, el último lunes, aprobamos el legislador Mendoza, que está metido hasta en este tema, no cobre su salario. Nosotros hemos principalizado a su alterna, como lo hicimos con el legislador Jofre Poma en los actos de octubre, recordará usted, Roberto. De acuerdo. Estando preso no podía cobrar. Y el día miércoles, anteayer, aprobamos la calificación de los dos procesos de petición de destitución del asambleísta a través de dos legisladoras, Tangi Vera y Verónica Guevara, de tal manera que se conforme una comisión multipartidista, tripartita, para que sustancie el proceso. En otras palabras, tenemos que luchar contra los corruptos y la corrupción, y para ello hemos de pedir que se nos digan los nombres de aquellos asambleístas que están involucrados en esta tragedia nacional. Pero asambleísta, esto un poco es Vox Populi, es lo que ha dicho pues el presidente. Adentro del Parlamento nunca se supo nada, nadie sabía, nunca se supo, nadie pues interpretaba influencias. De este tema de las Así es. De los hospitales. Así es. No. Y de otros temas, ¿no? Porque no solamente hablamos Claro, del tema de los hospitales, debe haber otros temas. Hay 14 denuncias en la Fiscalía con respecto a los diezmos, Roberto, no nos olvidemos. Y ahí sí pedimos a la Fiscalía que actúe rápidamente, porque hay 14 involucrados en el tema de diezmos para que se clarifique aquello. Mire, yo soy un legislador, ya soy 7 años asambleísta, Dios mediático, en el apoyo popular, soy reelecto legislador. Y, por supuesto, no he faltado nunca a una sesión del plenario, nunca a una sesión de una comisión. Soy responsable y, por supuesto, soy honesto, sin duda alguna. Por eso es que exijo, además por sanidad pública, que se conozca aquellos que han cobrado diezmos, los diezmeros, así llamados. Exijo que se conozca el nombre de los asambleístas que están inmersos en esta bárbara perversión del manejo de temas de salud, que es gravísimo, y otros, como usted bien gravísimo. Dice. Mire, Roberto, casi no hay contrato del gobierno anterior, contratos grandes, que no tengan sobreprecio. Vaya usted ahí a Chay y ve sobreprecio. Vaya a la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, sobreprecio. Vaya a la famosa refinería del Pacífico, cuando el señor Glass decía, veo una gran refinería. No, señor Glass, no existe la refinería, solo existe un terreno aplanado que costó la bicoca de $1.400 millones. Ahí el trabajo de ustedes, los periodistas, y no quiero ser salamero, ha sido importante. Yo no me enteré de los pativideos, sino a través de ustedes, de la prensa. Yo no me enteré del arroz verde, sino a través de ustedes, la prensa. Yo no me enteré de las chafacías de Vladimiro Montesinos en el Perú, sino a través de ustedes, la prensa. La prensa logró que renuncie el hombre más poderoso del mundo, Richard Nixon, con el caso Watergate y la acción del Washington Post. En otras palabras, la prensa, la legislatura, la Fiscalía, que hace la vindicta pública, la Contraloría, los jueces, todos tenemos que operar esa cirugía mayor a la corrupción, cortando de raíz estos actos miserables.
Pero, asambleísta, ustedes en una posición de legislar y fiscalizar, sí podrían presionar. Habló de varios casos abiertos. Solo se habla de investigaciones, solo se investiga, pero vea usted, el caso de los diezmos, ahí se han quedado. Entonces, ¿no cree que también no hay falta de presión? Hemos hecho presión, pero claro, no somos nosotros ni detectives, ni comisarios, ni policías, pero sí somos legisladores que hacemos la presión. Esta misma entrevista es una presión para que los diezmeros sean descubiertos y paguen su culpa. Esta misma entrevista es presión para que se investigue todo lo que tiene que investigarse con la famosa avioneta que se cayó. Si no se cae la avioneta, no se sabía nada, mi estimado Roberto. En otras palabras, hay algunos corruptos que pasan de agache. Por ahí escuché que habían contratos con el señor Di Blasio, firmados por el señor Panchala en el 2014. Un multimillonario contrato, que se investigue también a aquellos personajes. Y por supuesto, no podemos hacerlo nosotros porque nuestra acción es de control político. Aquí tiene que entrar la Fiscalía, la Vindicta Pública y la Juridicidad. Pero sí se puede presionar a asambleístas, sí se puede refrescar la memoria y claro, desde la posición que ustedes tienen, no solamente pues entrar a los juicios políticos, y vamos a hablar del tema del ministro de Economía, pero sí se puede ayudar a la investigación y desenmascarar a los corruptos y decir, aquí están los papeles también, ¿no? Así es. En los casos de corrupción tenemos que actuar con la celeridad que amerita el hacerlo. No, de eso no tenga usted la menor duda. Mire, el movimiento al cual me pertenezco es quien impulsa el tema referente a la investigación y destitución eventual del asambleísta Mendoza a través de un asambleísta de nuestro movimiento político. ¿Ahí qué se va a hacer, asambleísta? Sí, directamente, ¿cuál es la sucesión o qué va a pasar con el asambleísta Mendoza? Bien, se va a conformar la próxima semana esa comisión multipartidista y tripartita para que sustancie el proceso. Y escúcheseme bien, en el lapso de 10 días, esa comisión tiene que emitir un informe, o 2 informes si es que no hay acuerdo, un informe de minoría también. Y en base a ese informe, el plenario legislativo deberá ser convocado por el presidente de la Asamblea para que tomen 137 legisladores la decisión de destitución o no. De tal manera que este proceso es un proceso rápido. ¿Por qué? Porque no es un juicio político, es un proceso de destitución a un legislador. Y aquí no puede existir espíritu de cuerpo. Mi padre alguna vez me dijo que el espíritu de cuerpo solo funciona en el círculo íntimo familiar y en los equipos de fútbol, porque el defensa de la liga no puede estar en contra del delantero de la liga o el arquero de la liga. Ahí sí tiene que haber espíritu de cuerpo, pero en un cuerpo colegiado como la legislatura, jamás, mi estimado Roberto. Es que, asambleísta Donoso, la fiscal Diana Salazar, que dirige este caso contra el asambleísta Mendoza, indica que se evidencia reparto de empresas del Estado. Eso es gravísimo. Y aparte de eso, 1.6 millones de dólares, dice la fiscal, que aproximadamente se ha obtenido. O sea, es una plata fuerte de influencias, como se ha venido a llamar. Pero parece que las trafacías son de mucho mayor monto, mi estimado Roberto. Parece ser que aquí hay una danza de millones brutal. Y quiero hacer referencia a algo que es absolutamente cierto. Nadie roba ante notario público. Por eso es que hay en este país un festival, un carnaval del testaferrismo. Increíble. Un testaferrismo fenomenal a tal punto que es necesario, y eso es un planteamiento que lo hicimos en su momento, debemos contratar, como país me refiero, a estas empresas internacionales que hacen el seguimiento del dinero. Yo mismo apoyé un proyecto de ley presentado por un asambleísta que no es del movimiento político con respecto al seguimiento del dinero, porque no hay derecho que solamente estén presos, tienen que devolver lo robado. Y frente a ello, por supuesto, no es 1.7 millones. Si solamente el tema Odebrecht implicó 35 millones de dólares en coimas, increíble. La pregunta que nos hacemos es, si se coimó 35 millones de dólares a autoridades, y hay sentencias ejecutoriadas ya, ¿cuánto representó el sobreprecio para que aquellas coimas hayan sido pagadas? Es que es increíble cómo se infló el precio. Por eso es que el Ecuador tiene ese déficit. Por eso es que los fonditos fueron desmantelados, el Fondo de Ahorro y Contingencia, el FEIDEP. Yo le pregunto a usted, a manera de respuesta a su inquietud periodística, Roberto, ¿cómo es que se construyeron hidroeléctricas, carreteras,
Cuando teníamos ¿con qué plata me refiero? Cuando teníamos un petróleo de $140, ¿por qué se endeudaron? ¿Por qué se multiplicó la deuda a 60.000 millones de dólares? Yo hago siempre esta analogía. El padre de familia que llega a su casa el viernes y le cuenta a su mujer y a sus hijos que le han triplicado el salario. Obviamente fiesta en la casa, al siguiente día compran la bicicleta para el hijo y maleta nueva para la hija, pero el lunes ese ciudadano va al banco y la mujer le dice, ¿a qué vas al banco? A pedir un crédito. ¿Crédito? ¿Y dónde? En China. Pues que es increíble. Un estado que recibía ingresos de $140 por barril de petróleo, que haya caído en triplicar o más que triplicar la deuda, aquí hay gato encerrado y lo sabemos todos. ¿Con qué plata se construyó eso? ¿Con la plata producto de los ingresos petroleros o con la deuda multiplicada por 3? Pero asambleístas, ustedes son los fiscalizadores. Ahí está el trabajo de ustedes también. Es por ello que la ciudadanía, la población les critica y les dice cosas. O sea, ahí lo que usted me dice es absolutamente cierto, pero sería lindo decir en papeles, miren, aquí está la plata. Aquí en este punto hemos encontrado y hemos investigado. Su lectura es la correcta, Roberto. Pero evidentemente, como le decía hace pocos minutos, nadie roba ante notario público. No, de acuerdo. Claro. Asambleísta Donoso, el tema del ministro de Economía se planteó el asambleísta Lloret, nuevamente, 5º juicio político. ¿Se va a dar paso? 75 asambleístas dijeron sí. Yo le pregunto a usted de manera de respuesta, ¿pagar una deuda, como pagó el ministro de Economía, es un delito? No, no es un delito. El delito es no pagar una deuda. No puede ser que se castigue a quien sí paga la deuda. Porque cuando usted va al banco y pide un crédito, se compromete a pagar la deuda. Además, ese pago, y no es que estoy defendiendo al ministro per se, pero si no pagábamos esa deuda como país, caíamos en default. A la Argentina, mi estimado Roberto, cuando cayó en default, le tomó 10 años volver al mercado internacional. El Ecuador no podía caer en default porque eso hubiese implicado que se nos cerraban las puertas en los multilaterales de crédito, que dan créditos, Roberto, al 1,5%, a 20 o 30 años plazo, con 10 años de gracia y bajísima tasa de interés. El riesgo país, y aquí viene la explicación frontal, el riesgo país está o estuvo en, creo que 4.000, 5.000 puntos. Significaría que si no tenemos a los multilaterales, tendríamos que acudir a la banca internacional. ¿Podemos acceder a un crédito al 40%? Sería un suicidio. Por eso es que yo pienso que, y pregunto, ¿destituirle al ministro va a hacer que el precio del petróleo suba? Destituirle al ministro significa, hoy que está renegociándose la deuda externa, ¿significa que la pandemia se va a acabar? No, señor. Lo que tenemos que hacer es ser oportunos. Evidentemente, la capacidad fiscalizatoria de la Asamblea está ahí y tiene que ser respetada, pero persigamos a los corruptos y pagar una deuda. No, pero le están llamando por lo que usted está diciendo, asambleísta. Le están, a ver, hay 75 asambleístas de lo que usted hace la explicación que dice que no está de acuerdo con lo que usted dice. Sí, claro, pero cada cual tiene derecho a opinar lo que opina. Yo opino que no pagar la deuda externa hubiese sido gravísimo, porque no hubiésemos recibido, por ejemplo, 500 millones del Banco Mundial, me parece que 250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo. Yo no estoy de acuerdo en los discursos contra el Fondo Monetario Internacional. No puedo estar de acuerdo. Porque mire, no hay fondos en el Ecuador. Estamos chidos, la caja fiscal está en cero. No hay ingresos petroleros o muy bajos por el precio del petróleo actual. La pregunta que hago yo es, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para sustentar la necesidad que tienen las empresas para mantener el empleo, si no es a través de los multilaterales? Asambleísta, ¿hay juicio o no hay juicio? Todavía no hemos revisado en el CAL el libelo, así llaman los abogados, van a decir el expedientillo. Por lo tanto, esa respuesta no puedo darle en este momento porque yo soy parte del CAL y no voy a prevaricar. Yo necesito que llegue eso a conocimiento del CAL y el CAL tome su resolución. Lo único que hago referencia es que no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que pagar la deuda es un delito. Al revés, no pagar las deudas es un delito. El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso, nos ha acompañado. Un buen fin de semana, asambleísta Donoso. Que tenga días también de descanso y que se ilumine la Asamblea con tanto que hay que hacer. Un buen viernes, asambleísta. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias por la entrevista. Buen día. Cuídate. Muy gentil. Buen día. Tiempo de una pausa acá. Nosotros ya venimos con más. Gracias por acompañarnos aquí en El Comercio TV. Les contamos un pedido de recusación contra el juez Iván León. No permitió que la audiencia de juzgamiento a Pablo Romero se instale. Romero, exsecretario de Inteligencia en el correísmo, es procesado al igual que el expresidente Rafael Correa por el secuestro de Fernando Valda.
En una semana, por 2 ocasiones se suspende la audiencia de juzgamiento contra Pablo Romero, exsecretario de la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, procesado por el secuestro del activista político Fernando Balda. El lunes fue por el fallecimiento de la madre de Balda y este jueves por una recusación presentada por Stalin Oviedo, defensa de Romero, contra el juez ponente Iván León. A la falta de probidad y objetividad que él mantiene en este tipo de casos, en virtud de la sentencia del caso Sobornos. Él ya afirma en su sentencia que el Correato y todos sus funcionarios pertenecen a una estructura criminal. Al criterio de esta defensa, él no puede hacer ese tipo de juicios de valor, más aún en una sentencia. Si es que él tiene esa conclusión y ese pensamiento en otro proceso, él no puede conocer el presente proceso. Ahora primero deberá ser resuelto el pedido de recusación que pretende dejar fuera del caso al juez León. Si es recusado un juez de la conformación de los 3 jueces, los otros restantes serán quien evacúe el trámite de recusación. Para Felipe Rodríguez, abogado de Balda, se trataría de artimañas jurídicas. Con la misma estrategia que se utilizó en el caso Sobornos, han recusado a uno de los jueces. No entendemos cuál es la razón, entendemos que es para ganar tiempo, porque evidentemente en derecho saben que no pueden ganar. Por el secuestro a Balda en Colombia en el 2012 también es procesado el expresidente Rafael Correa, pero al encontrarse prófugo en Bélgica, no puede ser juzgado en ausencia. Fausto Jarrín, defensor técnico de Correa, no ve garantías para que su defendido venga a enfrentar a la justicia ecuatoriana. ¿Con qué seguridad podría estar él aquí? Para que después, como a Jorge Glass, le suspendan las audiencias para verificar la prelibertad y le mantengan preso habiendo conseguido y acumulado todas las garantías. Por el momento todavía no existe fecha para que se analice la recusación, informó Héctor Romero. El problema del COVID al interior de las cárceles preocupa a varios sectores. Hasta el momento hay 10 personas fallecidas y 161 infectados. Sobre el tema dialogamos con el director del SINAI, del SINAI, Edmundo Moncayo, quien afirma, Edmundo Moncayo, quien afirma que se está tomando los protocolos necesarios. Veamos. La pandemia al interior de los centros penitenciarios del país causa preocupación. Al momento deja 10 fallecidos. Y es precisamente esa la denuncia realizada por la Fundación Dignidad, que a decir de la titular, no deja de ser una situación crítica, pues los internos no estarían recibiendo la atención necesaria. Y ahora en época de pandemia la condición se agrava en materia de la salud y peor aún en centros de rehabilitación social por la falta de pruebas PCR también a la población, entendiendo que es altamente infecciosa con una gran posibilidad de contagio esta enfermedad. Situación que es aclarada por el director del sistema penitenciario del país, Edmundo Moncayo, pues a su decir se estaría cumpliendo con todas las medidas necesarias al interior de las celdas. Hemos entregado 2 juegos de uniformes completos a cada uno de los agentes de seguridad penitenciaria que tengan trajes de bioseguridad para poder atender la emergencia sanitaria y habilitado pabellones exclusivos para aislamiento preventivo y obligatorio. Hace días se conoció el caso de Edison T., quien fue favorecido con la figura de prelibertad luego de estar casi 8 años detenido en el Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga y no sabía que tenía coronavirus. Ellos van a decir que se contagió afuera. Entonces, denme la constancia también de que él salió bien del centro de rehabilitación, donde ellos certificaron que el señor salió en buenas condiciones. Respecto a este tema, el director del SNAI, Edmundo Moncayo, dijo que varios serían los protocolos para que un interno sea puesto en prelibertad. Realizamos un triaje a cada persona que sale dentro de este proceso para que poder garantizar a la sociedad que estamos poniendo en las calles a una persona que se encuentra sana. Sin embargo, para Gavilanes, la crisis sanitaria en el sistema penitenciario apenas comienza y de no tomar las medidas emergentes, dice, habrán graves complicaciones. Solicitamos que exista un reglamento pronto, rápido, ágil para la concesión de los cambios de régimen. Hasta el momento se conoce que en todo el país hay 161 casos en diferentes centros de privación de libertad. El mayor número de infectados está en la cárcel de Ambato, mismos que fueron puestos en cuarentena por 2 meses y no han vuelto a presentar complicaciones médicas. Informó Ismenia Solórzano. ¿Cómo prevenir el coronavirus? Limpie con alcohol o desinfectante las zonas de contacto común como teclados, computadoras, teléfonos y celulares. Así se evita el contacto con gérmenes que pueden permanecer en los objetos. Recuerde mantener la calma y siempre estar informado por canales oficiales.
Vamos a contarles que el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, con un informe emitido del 11 de junio en horas de la noche, dio a conocer sobre una nueva actividad en el volcán Sangay, observando una nube de ceniza de aproximadamente 2.800 metros sobre el nivel del cráter que se dirige al sur-occidente del volcán. El instituto prevé que en las próximas horas una eventual caída de ceniza en zonas ubicadas en el trayecto de esta nube por efecto de las corrientes del viento. Preste atención, provincias como Chimborazo, Guayas, Los Ríos, Morona, Santiago podrían verse afectados nuevamente. Las autoridades solicitan a la ciudadanía mantener la calma y tomar las debidas precauciones.